Saludos, cultistas. El día de hoy vamos con otro relato de Warhammer 40.000, titulado El prisionero y escrito por el inimitable Graham McNeill. Los santos hermanos guerreros de los Caballeros Grises acompañan a un inquisidor al complejo penitenciario Zadanok, en Orina Septimus. Allí, rodeado de los océanos ácidos de este agonizante mundo, hay un prisionero de un valor incalculable, uno cuyo conocimiento se extiende a lo largo de 10 milenios. Un prisionero que es una amenaza mayor que todos los demás juntos en el complejo. Espero que te guste. Orina Septimus era un mundo que se moría, lenta pero inexorablemente. Miles de años de exposición a los corrosivos vapores de sus océanos habían convertido su único continente en una estepa ennegrecida, cubierta por un mar de onduladas dunas. Sus montañas eran un poco más que colinas que se iban desintegrando lentamente, devoradas durante milenios por un aire contaminado y alisadas hasta parecer de cristal por la cáustica atmósfera. Los mares ácidos cubrían el 90% de la superficie del planeta. Las grandes naves del Adeptus Mechanicus descendían periódicamente desde la órbita para succionar los ardientes océanos. Esas monstruosas naves luego transportaban el agua de mar, rica en productos químicos, al infierno mecanizado de un mundo forja, donde sería refinada para convertirla en combustible para vehículos, combustible químico y todo tipo de materiales de guerra. Además de eso, la única otra mercancía exportable del planeta habitaba en los océanos, diminutos invertebrados sin escamas que nadaban en los mares ácidos en bancos del tamaño de todo un continente. Los arrastreros blindados cruzaban los océanos cosechando franjas de las minúsculas criaturas, cuyos metabolismos hipereficientes eran tremendamente ricos en proteínas que podían ser procesadas en raciones para el ejecutor imperial. Y ahora, con muchas de las líneas de suministros del sistema Hyrus cortadas por las manadas de lobos de las naves del archienemigo, se necesitaban más que nunca fuentes de alimentos frescos para los defensores de Ovich e Ilius. Ambas eran mercancías muy valiosas, pero su explotación era muy peligrosa, y solo aquellos que se veían obligados a hacerlo se arriesgaban a aventurarse en un mundo tan letal. El complejo penitenciario Zadanok albergaba a los criminales más notorios del sector. Una de las pocas estructuras construidas por el hombre en Orina Septimus se asentaba en las laderas de un valle de paredes negras, en la boca de una amplia bahía. La mayor parte de sus instalaciones se habían excavado profundamente en las rocas, en descomposición, golpeadas por el oleaje de los mares ácidos. Lo único que había sobre el suelo del planeta eran las torres de vigilancia armadas y las instalaciones de una sencilla plataforma de aterrizaje, protegidas de los mortales vapores del planeta por escudos de energía. Había un sombrío dicho entre los ejecutores contratados de Zadanok: nadie viene voluntariamente a Orina Septimus, solo termina aquí. Como desafiando esas palabras, una nave pequeña, lisa y negra, descendió de los brumosos cielos hacia Zadanok, con su casco lanzando reflejos plateados por la lluvia ácida. No llevaba insignias y estaba siendo escoltada por un grupo de cañoneras, naves insectoides con cañones de asalto montados en sus fuselajes y lanzadores de misiles colgando debajo de sus alas. Apenas entró la nave en el espacio aéreo del complejo penitenciario, los emplazamientos defensivos surgieron de entre las rocas
apuntando sus armas hacia la nave y sus escoltas. Invisibles transmisiones entre la nave y la prisión aclararon rápidamente la autoridad de los ocupantes de la nave, y los montajes defensivos se retrajeron entre las rocas, mientras una hilera de luces parpadeantes guiaban la nave hacia la plataforma de aterrizaje recientemente elevada. Con una velocidad y una precisión que hablaba de un piloto altamente cualificado, la nave rozó las rocas y aterrizó mientras las cañoneras se desplegaban y se dirigían hacia el cielo. La pequeña nave fue tragada por la oscuridad cuando la plataforma de aterrizaje se replegó al interior de la prisión. Contrariamente al proverbio de los ejecutores, el dueño de la nave no solo no había terminado en Orina Septimus, sino que había venido voluntariamente a toda la velocidad posible, y todo a causa de un único prisionero. El alcalde Pendareva se movió incómodamente, apoyando su peso de un pie a otro, mientras observaba cómo los servidores de la plataforma de aterrizaje lavaban la rayada nave con mangueras que arrojaban fluidos que retardaban la corrosión. Hediondos vapores se desprendían silbando desde las picadas superficies de la nave. Pendareva arrugó la nariz ante el acreedor. Cogió un desteñido pañuelo, se secó la frente, perlada de sudor, y volvió su arrugado y pálido rostro hacia el jefe Gauler de Zoisa. Maldita sea, podríamos prescindir de todo esto, como si ya no tuviéramos problemas en estos momentos. Los internos están preparando algo, puedo olerlo, dijo al fin. De Zoisa, un hombre fornido como un toro, con la cabeza rapada y una apoyada armadura de escamas de bronce, cuyo rostro parecía un reflejo del paisaje que había más allá de las paredes de la prisión, asintió. Déjelo estar. Tengo a mis ejecutores ansiosos de romper algunas cabezas. No dudo de que eso sea cierto, pero ¿no sería mejor que no sucediera mientras tenemos aquí a un visitante tan importante, no crees? Dijo Pendareva, haciendo un gesto hacia la nave. De Zoisa se encogió de hombros, como si no le importara, pero Pendareva sintió el miedo detrás de la bravata del carcelero. Pendareva había visto a De Zoisa abrirse camino por medio de un sangriento motín en la prisión, con nada más que su fuerza bruta y un mazo de energía para protegerlo. Hasta ahora mismo, nunca lo había visto tan atemorizado. Que un matón psicópata, como De Zoisa, estuviese tan nervioso, decía mucho sobre la reputación del recién llegado. Pendareva se secó la frente una vez más, cuando los servidores terminaron de lavar la nave, y comenzaron a colocar esteras sobre el hangar, desde las puertas de hierro de la prisión hasta la empapada nave. Pendareva normalmente trabajaba duro para evitar llamar la atención de cualquier organización de fuera de Orina Septimus, contento con mantener su propio imperio privado. Pero la captura del prisionero lo hizo imposible. Tal y como exigía el protocolo, Pendareva había notificado la captura a sus superiores y esperaba la respuesta al cabo de los habituales meses de retraso. Pero pocos días después, había llegado una transmisión nivel Omicron, en la que se le ordenaba que esperara la llegada de Lord Syphax Osorkon, de los Ordos del Emperador, la Santa Inquisición. Incluso en un planeta tan atrasado como Orina Septimus, Pendareva había oído hablar del inquisidor Lord Syphax Osorkon. Había pocos en esta parte de la galaxia que no hubieran oído hablar de él. Syphax Osorkon era un hombre con una temible reputación, un hombre que había expuesto los misterios ocultos del corazón de Pyrus Ridge durante casi 3 siglos. Desde Hyrus hasta los sistemas periféricos
de Verdis y el Delta Sorien, el inquisidor Lord Syphax Osorcon había desenmascarado y destruido decenas de cultos siniestros, anulado innumerables incursiones alienígenas, cortado de raíz la herejía y la sedición en incontables planetas. Nadie estaba por encima de su vigilancia y habían sentido la ira de su juicio desde el más humilde de los mendigos a los gobernadores planetarios más poderosos. Quiero que todo esto se haga de forma rápida y sin problemas, dijo Pendareva. Sin ningún problema, ¿lo entiendes? Ni de parte de los reclusos ni de los ejecutores. Lo entiendo, pero sabe perfectamente que se huelen problemas graves en el ambiente. Toda esa escoria sabe que algo está pasando y están buscando una oportunidad para rebelarse. ¿Qué has hecho con Finn? Si alguno comienza algo, seguro que será él. No se preocupe, lo tengo bajo custodia. Mejor será. ¿Qué hay de su pandilla, los hermanos de la palabra? De Zoysa negó con la cabeza. Desde que Finn atacó a Reyan, han estado manteniendo un perfil bajo. Son lo suficientemente inteligentes como para saber que con Finn fuera de escena por una temporada son vulnerables. Los perros diabólicos y los espadas rojas están buscando quedarse con parte de su pandilla. Así que ahora son ellos los que deben preocuparse. La conversación fue interrumpida por el susurro de la presión al desbloquearse algo en el costado de la nave. Se escuchó el siseo de una compuerta mientras se deslizaba para abrirse. La escotilla era excesivamente grande, pensó Pendareva, pero segundos más tarde vio el porqué. Una forma se movió dentro de la nave. Una gigantesca figura, con una reluciente servoarmadura y una gran espada, oscureció la luz del interior del compartimento abierto. Pendareva escuchó jadear a de Zoysa ante la vista del marine espacial, maravillado ante las relucientes placas de su armadura de acero plateado y la inexpresiva máscara con ojos rojos. La enormidad del guerrero bloqueó la escotilla. Su simple presencia física llenó el hangar. Pendareva nunca había visto a un marine espacial tan cerca, y cada exageración que había oído decir sobre ellos, ahora, en presencia de un guerrero tan poderoso, le parecieron absurdas subestimaciones. Sobre una brillante hombrera plateada llevaba el emblema de una espada negra atravesando un libro abierto. Numerosos pergaminos con el mismo emblema colgaban de sus sombreras y coraza. De su cintura, dentro de una vaina grabada de un brillante bronce, colgaba una espada dorada con empuñadura de cesta. ¿Eres el alcaide Pendareva, el jefe de esta prisión? Preguntó el marine espacial mientras bajaba por la rampa de la nave. El metal se doblaba bajo su peso. A pesar de la distorsión provocada por el box, la voz del marine espacial era profunda y sonora. «Lo soy», respondió Pendareva, una vez que logró volver a hablar. Bienvenido al complejo penitenciario Zadanok. ¿Y usted es...? Soy el Justikar Kemper de los Caballeros Grises. Pendareva asintió con la cabeza mientras 4 marines espaciales más seguían al Justikar, gigantes con largas alabardas, con armas de grueso calibre debajo de sus hojas y vestidos con armaduras de acero bruñido que reflejaban misteriosamente el resplandor rojizo de las luces guía de la plataforma de aterrizaje. Cuando finalmente desembarcaron los 5 marines espaciales, el inquisidor Lord Syphax Osorcon emergió de la nave, seguido por un grupo de escribas con dedos de bronce, guerreros aumentados con armaduras ajustadas y un trío de astrotelépatas con sus rostros ocultos debajo de sus estiradas capuchas.
Comparado con los marines espaciales, el Lord Inquisidor causó una cierta decepción a Pendareva. El terror de Pyrrhus Ridge vestía una larga túnica de un profundo azul oscuro, con su roseta inquisitorial sujeta sobre su corazón. El inquisidor parecía obviar todo ornato mientras sus sirvientes se regodeaban en ello. Alto, de piel suave, gracias a una profunda terapia rejuvenecedora, las facciones de Osorkon sugerían una suavidad que Pendareva supuso que sería fácil subestimar. El cabello del Lord Inquisidor se iba cortando y aclarando según se acercaba a su cráneo. Sus penetrantes ojos eran de un gélido color gris. Osorkon bajó por la rampa de embarque con un paso tranquilo, sin prisas, como si bajara las escaleras de un baile de debutantes, en lugar de a las frías y apestosas profundidades de una de las prisiones más notorias del sector. Pendareva dio un paso hacia adelante para saludar al inquisidor, inclinándose ante él. Mi señor Osorkon, bienvenido a nuestras humildes instalaciones. ¿Está seguro el prisionero?, preguntó el inquisidor, ignorando el saludo de Pendareva. Sí, en efecto, dijo Pendareva, ocultando su irritación por los bruscos modales del inquisidor. Mi jefe de los ejecutores lo tiene encerrado en el pozo del infierno. Osorkon asintió. ¿Cuántos ejecutores lo vigilan? Tezoisa, respondió el inquisidor. Tengo a 30 agentes vigilándole a todas horas, todos equipados con armas de fuerza letal y sin restricciones para su uso. Si el bastardo hace un movimiento que no les guste, es hombre muerto. ¿Solo 30? Doble el número inmediatamente. Créeme, si se mueve, todos tus hombres habrán muerto antes de que puedan pedir ayuda. De hecho, estoy sorprendido de que alguno todavía siga vivo. El inquisidor se volvió hacia Pendareva. Llévame junto al prisionero inmediatamente. Finn yacía de espaldas sobre el duro suelo de la celda, sonriendo mientras los burbujeantes charcos de ácido que se filtraban entre las baldosas rotas le quemaban la piel. El aire tenía el olor acre de las quemaduras químicas, pero disfrutó de la sensación de su piel al ampollarse. Eso significaba que la primera parte del plan ya estaba funcionando. La siguiente etapa dependía de la psicópata violencia de sus compañeros reclusos, y sabía que podía confiar en ese caso. Zodiac y Wrench le habían prometido un motín del que estaría orgulloso, y eso sería algo digno de ver. Los hermanos de la palabra estaban listos para pelear. Sabían que los perros y las espadas no podían esperar más para derramar sangre. Solo lamentaba no poder estar allí, por organizar mejor los asesinatos. Apartó su mente de la matanza que se avecinaba y se concentró en su actual situación, encerrado en el pozo más profundo de la prisión de Zadanok, el pozo del infierno. Los ejecutores afirmaban que cualquiera que fuera internado en el pozo del infierno saldría arrastrándose, lloroso, sucio, sin parecer siquiera humano. Pero Finn sabía que no era la dureza del pozo del infierno lo que rompía a los prisioneros. Era simplemente que no habían aceptado el dolor. Estar atrapado en la celda más profunda de Zadanok durante días y días podía ser aburrido, pero sin duda era mejor que trabajar en las bombas de ácido de los niveles inferiores, que impedían que los lejanos océanos inundaran el complejo carcelario. Finn había sufrido un dolor mucho peor que este, y no se había roto. No lo iban a romper ahora aquí. Ya había pasado 3 días desde que lo habían arrojado a esta celda después de haber destripado a Reyan por burlarse de él en el comedor. Causar algo de dolor a los perros diabólicos
Siempre era divertido, pero se había convertido en una ventaja accidental a su verdadera razón para querer entrar en el pozo del infierno. Innumerables arrestos en las prisiones de la Guardia Imperial le habían enseñado a Finn todo lo que necesitaba saber acerca de cómo sobrevivir al confinamiento solitario. Solo el valor que tenía para sus diversos comandantes le había salvado de la bala de un comisario. El guardia imperial Finn era un hombre con un talento verdaderamente especial para matar, incluso mucho más que los soldados más salvajes de su regimiento, los coleccionistas de cráneos Kanak. Finn tenía una extraña habilidad para salir de los combates más sangrientos y las acciones más brutales sin un solo rasguño, pero con su machete ensangrentado y la locura del asesinato aún brillando en sus ojos. Pero su talento para el asesinato y el caos, tan útil en el campo de batalla, se convertían en una fuente de problemas en los periodos de inactividad entre batallas. En el Consejo de Guerra, nadie, probablemente ni siquiera el propio Finn, pudo decir con certeza cuántas personas había matado, pero habían sido cientos. Finn rodó sobre sus rodillas cuando vio destellos de luz en el borde de la escotilla, en el techo de su celda. Alguien se estaba moviendo por encima de él, en el pasillo de los ejecutores. Oye, ¿quién está ahí arriba? ¡Cállate la boca, Finn!, fue la respuesta. Finn reconoció la voz. Pertenecía al ejecutor Draven, un hombre débil, con un cuello muy delgado, que separaría fácilmente de su cráneo. Draven era muy estricto con las reglas. Finn sonrió al darse cuenta de que no podría haber pedido un carcelero mejor. Su plan estaba funcionando, pero su éxito final dependía de que los auténticos hermanos de la palabra regresaran a Orina Septimus, tal y como habían prometido en sus visiones. Mientras miraba los crecientes charcos de ácido sobre el piso, solo esperaba que fuera pronto. Pendareva encabeza la marcha hacia el interior del complejo penitenciario Zadanok. Dezoisa y el inquisidor Osorkon caminaban a su lado. Los caballeros grises del Hustikar Kemper los seguían. Atravesaron las puertas blindadas y entraron en los asépticos pasillos azulejados de la prisión propiamente dicha. Numerosas zonas de aislamiento y entradas con puertas dobles ralentizaron su avance. Pero a Pendareva no le importó la espera. Estaba seguro de que esa exhibición de la seguridad de las instalaciones impresionaría a Osorkon. Como si escuchara sus pensamientos, Osorkon le habló. «Alcaide, Pendareva, dígame otra vez cómo llegó hasta aquí el prisionero». «Oh, sí, inquisidor, por supuesto. Aunque pensaba que había incluido todos los detalles de su captura en el informe que envié al mando del sector». «Lo hizo, pero deseo oírselo decir en persona». «Muy bien», dijo Pendareva, mientras pasaba por la puerta principal, hacia uno de los principales corredores, que atravesaban a lo largo todo el bloque de celdas principal. «Aunque no veo qué cambiaría eso». «Concédame ese capricho», dijo Osorkon, con un tono que le advertía a Pendareva de que no volviera a protestar. Pendareva se aclaró la garganta. «Hace aproximadamente 6 semanas, nuestros sistemas de augures detectaron una nave en órbita baja dirigiéndose hacia nosotros». ¿Identificaron esa nave?, le interrumpió Osorkon. «No al principio. Nuestros equipos aquí son bastante temperamentales y solo funciona gracias a que nuestro técnico científico residente goza de la guía de las manos del dios máquina. O al menos eso es lo que él me dice». El grupo pasó frente a celdas modulares apiladas una sobre otra, hasta 10 de profundidad, a las que se llegaba a través de pasarelas móviles, que funcionaban gracias a una compleja serie de mecanismos y cables en suspensión. Los equipos de ejecutores
se alineaban en los parapetos, entre las celdas y el corredor principal, con escopetas entre sus brazos y mazos de energía colgando de sus cinturones. «Continúe», dijo Osorkon, mirando a los miserables prisioneros apoyados contra las puertas de sus jaulas, con sus brazos, piernas colgando entre los barrotes, mientras miraban hostilmente al grupo que pasaba debajo de ellos. Bien, la nave entró en la zona de exclusión y se negó a responder a nuestras llamadas. Así que las armas la apuntaron. Continuó Pendareva, levantando la voz mientras las noticias de su paso se extendía a lo largo del pabellón. Los insultos y el clamor de las tazas de estaño resonando contra las barras de hierro comenzaban a llenar el recinto. La nave siguió acercándose, así que la derribaron. Se estrelló a unos 30 kilómetros de aquí y envié a un equipo de agentes para investigar. ¿Encontraron al prisionero entre los restos? Sí, era el único superviviente. El resto de tripulación murió en el accidente. Si quiere verlos, tenemos sus restos en nuestra morgue. Nah. Destrúyalos. Cuénteme cómo era la nave donde lo encontraron. Estaba demasiado dañada para determinar su tipo exacto, pero por lo que pudimos recuperar parece que era algún tipo de transporte orbital. Entonces, ¿de dónde vino? Pendareva se encogió de hombros. Eso es un misterio que me temo que solo conoce el prisionero. ¿Y no se le ocurrió preguntarse cómo una nave de ese tamaño podría haber llegado sola hasta la órbita de Orina Septimus? Francamente no. Dejo esos asuntos a hombres como usted. El inquisidor frunció el ceño. Es obligación de todos los ciudadanos del Imperio cuestionar cualquier cosa que consideren sospechosa. Recordaré esa relajación en la vigilancia cuando presente mi informe a mis superiores. Pendareva estaba demasiado sorprendido ante la idea de que alguien como Osorkon tuviera superiores, que casi no se dio cuenta de la amonestación que pronto iba a recibir. Bueno, lo que quería decir es que si nos preguntamos de dónde venía, pero no pudimos responder a ese enigma. Los sistemas de vigilancia no detectaron nada, así que atribuimos su llegada a uno de esos misterios, de los que llenan el cosmos, y esperamos su llegada para iluminarnos. Si hay una respuesta, la obtendré del prisionero. No se preocupe por eso. Si pudiera preguntarle una cosa, señor inquisidor. Este prisionero parece ser... Ni siquiera lo preguntes, Pendareva. No estás autorizado para conocer la verdadera identidad del prisionero. Ese conocimiento es peligroso. Pendareva asintió, aunque estaba muy descontento porque se le excluyera de esa información. Osorkon sería un inquisidor, pero esta era su prisión. No veo cómo. He tenido que matar a hombres por menos, dijo Osorkon, mirando directamente a los ojos del director de la prisión. Pendareva lo creyó. No hizo más preguntas sobre el tema mientras dejaban atrás los módulos principales de detención de la prisión y a los ruidosos reclusos. Comenzaron a descender a lo largo de un laberinto de retorcidos corredores que habían sido cortados en la negra roca, dirigiéndose hacia los niveles más profundos de la prisión. De vez en cuando, el camino los llevaba fuera de la roca, a lo largo de las pasarelas que atravesaban los mares ácidos protegidas por paredes curvas de plastiacero transparente. La débil luz grisácea que se filtraba desde los mares de ácido iluminaba esos corredores. Pendareva disfrutó de las expresiones de preocupación que se extendieron por los rostros de Osorkon y su séquito. No se preocupe, Lord Osorkon. Los escudos nos protegen del mar. Aunque si fallaran, el ácido atravesaría el plastiacero en cuestión de segundos y nos mataría a todos, dijo Pendareva, disfrutando de la incomodidad que veía en la cara de Osorkon. Las facciones de los rostros de los visitantes mostraron su alivio cuando los corredores volvieron a entrar en la roca y luego a través de túneles abovedados, tranquilizadores paredes metálicas, selladas con gruesas puertas de acero. Al cabo de unos minutos,
Pendareva se detuvo ante su puesto de ejecutores, vigilado por 6 agentes, armados con escopetas de combate y mazas de energía, de un brillante negro, situados en pie frente a una gran puerta blindada. Sobre la puerta habían pintado las fauces de un gran abismo rodeado por llamas. En su base, sobre la imagen habían escrito un lema: «Bienvenidos al infierno». Cada uno de los ejecutores llevaba una gruesa armadura corporal acolchada, con cascos de bronce, totalmente cerrados, y todos ellos apuntaban sus armas hacia el grupo que se aproximaba. Pendareva sintió cómo se disparaba la tensión de los guerreros del séquito del Inquisidor, y en su honor había que decir que los hombres de Pendareva no parecieron verse afectados por la presencia de los gigantescos marines espaciales. Pendareva se adelantó. «Teniente Grazer, estamos aquí para ver al prisionero». Grazer asintió y dio un paso hacia adelante. ¿Sus permisos de acceso? Tanto el alcalde de Zadanok como el jefe de los ejecutores sacaron unas varillas de control de sus uniformes y fueron escoltados hasta unos paneles que había a ambos lados de la puerta blindada. «Inserten sus varillas de control cuando yo dé la orden y luego retrocedan», ordenó Grazer. Pendareva asintió y preparó su varilla, mientras el teniente marcaba un código que solo él conocía y que permitiría abrir la puerta. Grazer habló. «Inserten». Pendareva deslizó su varilla de control en el panel, introduciendo su código de identificación personal, una vez que estuvo colocada en su lugar. Dezoisa hizo lo mismo, y la puerta blindada retumbó cuando las cerraduras internas se desbloquearon, y la enorme puerta desapareció lentamente en el suelo. Pendareva retiró su varilla de control e hizo una señal al inquisidor Lord Osorkon. «Bienvenidos al pozo del infierno». «Hola, ¿estás ahí?», gritó Finn, sintiendo el dolor en sus pies, pero encerrándolo fuera de su mente, consciente. El ácido se iba acumulando por todo el piso de la celda, diluido porque había pasado a través de los filtros, pero aún dolorosamente corrosivo. Brotaba humo de sus pies dolorosamente llenos de ampollas. El desagüe en el centro del suelo estaba lleno de fragmentos de metal fundido. «Te dije que te callaras, Finn», dijo Drabin. «No te lo diré otra vez». «Escúchame», dijo Finn. «Algo está mal, esto está lleno de ácido, no es bueno». «¿De qué estás hablando, Finn?» «Te digo que este lugar se está llenando de ácido», gritó Finn, añadiendo una nota de súplica a su voz. Tenía que echar el anzuelo correctamente. «Pronto podrás sacar mis restos por el desagüe con una manguera». Finn sonrió cuando el silencio se prolongó. Ni el alcaide Pendareva ni su mascota psicópata Dezoisa derramarían una lágrima si Finn muriera en el pozo del infierno. Pero Finn sabía que Drabin seguía fielmente la norma, y en el ordenado mundo de Drabin no se dejaban morir a los prisioneros en sus celdas, fueran asesinos en serie o no. ¿Hay ácido en tu celda?, preguntó Drabin. «Claro que sí, lo que pasa es que yo estoy aquí abajo y tú estás allí arriba», respondió Finn. «Tengo las plantas de los pies casi abrasadas. Tienes que sacarme de aquí». Finn escuchó una amortiguada conversación en la parte superior y se inclinó para coger un trozo de metal del desagüe quemado por el ácido. Tiró el metal y cedió, saliendo finalmente del desagüe. No era mucho como arma, pero seguía siendo un trozo de afilado metal de 15 centímetros de largo. Había matado a hombres con menos. Finn parpadeó por el brillo repentino, cuando la escotilla sobre él se abrió hacia atrás, y un cuadrado de luz iluminó el interior de la celda. Pudo ver la cabeza con casco de Drabin sobre él, y señaló el suelo. «Mira, te lo dije, no te estoy mintiendo». «Mierda», dijo Drabin, alguien fuera de la vista. «Tienes razón, la celda se está llenando de ácido». «Las bombas de esta zona deberían funcionar. Tienes que sacarme de aquí». «Espera», ordenó Drabin, y desapareció de la luz.
Finn luchó para contener una salvaje risotada de anticipación y ocultó el trozo de metal en la palma de su mano, sintiendo cómo el ácido que lo recubría silbaba contra su piel. «Está bien, Finn», dijo Dravin, reapareciendo en la escotilla. «Te vamos a sacar de ahí, pero si haces algún movimiento que no me guste, te dispararé y te dejaré ahí para que te derritas. ¿Te queda clarito?» «Seguro que sí», dijo Finn, mientras los ejecutores bajaban una maltratada escalera de acero. Pendareva guiaba al grupo a lo largo de un corredor de vacío, de los que salía una serie de pasadizos que se ramificaban en unos parpadeantes y tristes túneles, con ejecutores apostados en cada esquina. «Ya entiendo por qué llaman a este lugar el Pozo del Infierno», murmuró el inquisidor Osorkon. «El nombre se lo pusieron los presos, pero la verdad es que le queda bastante bien», coincidió Pendareva. Su viaje continuó hasta el final del pasillo, donde pasaron a través de una abertura en la pared que conducía a una cámara larga y abovedada, en la que se escuchaba el zumbido de la maquinaria. El aire apestaba a ozono. «Nuestra zona más segura», dijo orgullosamente Pendareva. Un reluciente círculo metálico llenaba la mayor parte de la cámara, de la cual se elevaba una crepitante columna luminosa a través de la cual nadie podía penetrar. Un híbrido campo de energía y tecnología de escudo de vacío formaba una inexpugnable barrera de energía letal que incineraría todo lo que intentara atravesarlo. 30 ejecutores rodeaban el brillante campo de energía con sus armas apuntando a la solitaria figura que oraba, arrodillada en el centro del círculo. Era una bestia descomunal. Su cuerpo pertenecía claramente al de un guerrero Astartes, pero uno que vestía con una sucia armadura de placas rojas cubierta de pergaminos chamuscados y eslabones de cadenas rotas. En una de las sombreras de la armadura habían tallado sigilos infames y catecismos blasfemos, mientras que la otra presentaba una demoníaca cabeza con cuernos, trabajada en hierro oscuro. Su cabeza afeitada estaba inclinada. Pendareva pudo ver la luz de los campos de energía bailando sobre los extraños tatuajes como escritura que cubrían su cráneo. El prisionero levantó la vista de sus oraciones. Pendareva se estremeció, sintiendo los eones de odio y rabia concentrados dentro de esa mirada. El inquisidor Osorkon se acercó hasta el borde del círculo luminoso. A Pendareva le recordó a un depredador acercándose a su presa atrapada e indefensa. Los caballeros grises se movieron para rodear al prisionero, con sus armas apuntando a su cabeza. Osorkon habló. Erebus. Lo último que se hacía en la prisión antes de apagar las luces era el recuento de prisioneros. Todas las celdas eran abiertas desde la cabina de control y se ladraban órdenes para que todos los reclusos sobre las plataformas móviles se alinearan ante las puertas de las celdas. Montajes automáticos de armas se giraron para cubrir las celdas cuando cientos de los hombres y mujeres más peligrosos del sector salieron de sus celdas para ser recontados. Escuadras de ejecutores cubrieron las celdas con sus escopetas, pero ninguno de los prisioneros se dio cuenta de que su número se había reducido notablemente gracias a los ejecutores que habían sido separados de su servicio para vigilar al nuevo recluso de Zadanok. Trabajar en las profundidades de las cuevas, en la sala de máquinas de la prisión de Zadanok, era algo que la mayoría de los presos consideraban que era peor que ser enviados al Pozo del Infierno. Ensordecedoras bombas mecánicas y pasarelas de chapa perforada colgando de gruesos cables de acero llenaban el cavernoso espacio con el hedor del aceite, el sudor y el ácido. Debajo de las pasarelas rompían olas del mar ácido, agitándose y formando espuma,
chocando contra las negras rocas y fluyendo hacia la base de la sala de maquinaria suspendida. A los prisioneros enviados a trabajar en las bombas de ácido, que impedían que el complejo penitenciario se inundara, se les entregaban ligeras vestimentas resistentes a la corrosión y aparatos de respiración autónoma que parecían datar de los primeros días del Imperio. Los prisioneros se arrastraban por el interior de la apestosa caverna oceánica, manteniendo en funcionamiento la maquinaria, bajo la atenta mirada del esquelético grupo de ejecutores. Nadie podía escapar de este lugar, salvo saltando las barandillas de seguridad que los separaban del mar ácido, lo que no evitaba que los presos, desesperados, tratasen de alcanzar la libertad lanzándose al mar con sus trajes de protección. Cada uno de estos intentos fracasaba cuando los huidos descubrían rápidamente la poca protección que ofrecían sus trajes. En este turno había una mezcla de prisioneros de varias partes de la prisión, pero entre ellos había 3 miembros de los Hermanos de la Palabra de Finn. 2 de ellos eran hombres especialmente violentos, que habían asesinado a otros miembros de sus regimientos. Pero el tercero había sido anteriormente un esquitari, que había trabajado en los talleres del Adeptus Mechanicus y había aprendido muchas cosas antes de que fuera enviado a Zadanok por alterar la maquinaria sagrada en un intento por aprender sus secretos. Todo eso no hubiera significado nada si no fuera por el hecho de que habían desactivado los controles principales que regulaban las bombas de ácido. 2 de ellas, las que drenaban los niveles inferiores, incluido el Pozo del Infierno, ya habían sido desactivadas. Pero eso fue solo el comienzo. Cuando sonó el aviso del cambio de turno, una luz roja brilló en la consola de mando, indicando que varias bombas estaban fallando, pero pasó desapercibida porque los ejecutores estaban concentrados moviendo a los prisioneros. La primera luz roja fue seguida rápidamente por otra, luego por otra y otra más. Una alarma comenzó a gemir, pero el sonido fue tragado por el rugido de las olas y el ruido de la bocina del cambio de turno. Las luces rojas se extendieron por toda la consola, mientras las bombas, una por una, que mantenían el mortífero ácido fuera de la prisión de Zadanok, dejaban de funcionar, y el océano irrumpió. El inquisidor Lord Osorkon entrelazó las manos detrás de su espalda, mientras el prisionero se ponía en pie y miraba con desdén a los caballeros grises que lo rodeaban. Su presencia era enorme, incluso mayor que la de los guerreros astartes, aunque seguramente no era ni más alto ni ancho que ellos. Pendareva hizo una mueca mientras estudiaba al prisionero, que ahora tenía nombre, si lo que había pronunciado Osorkon era su verdadero nombre, Erebus. Un nombre que llevaba consigo el peso de los años y el de un oscuro mito. Si uno creía las historias en las que se decía que Erebus era uno de los antiguos líderes de la gran rebelión que tuvo lugar, según la leyenda, hacía ya miles de años. Erebus había sido uno de los principales arquitectos de la rebelión, un sacerdote guerrero de una de las antiguas legiones de los marines espaciales que se rebelaron contra el emperador y fueron derrotados hacía ya casi 10.000 años. Pendareva nunca se había creído tales historias. Después de todo, ¿cómo podría vivir alguien durante 10.000 años? Era ridículo. Pero mirando los lagos de amarga ira en los ojos de Erebus, le resultó demasiado fácil el admitir que el prisionero parecía haber estado alimentando su odio durante todo ese tiempo. ¿Solo 5? Dijo Erebus. ¿En tan poco me valoras que solo vienes con 5 astartes? Son caballeros grises, respondió Osorkon. Más que suficiente para alguien como tú, traidor. ¿Traidor? Esa palabra no significa nada para mí. Vosotros sois los traidores, vosotros y vuestras patéticas sombras de guerreros. Tú y hombres como tú traicionasteis al Imperio hace mucho tiempo, cuando os opusisteis al Señor de la Guerra. No pronuncies su nombre. Tu tiempo se ha terminado.
Este mismo día sufrirás los tormentos de los condenados en una celda de la Inquisición. ¿Los tormentos de los condenados? ¿Qué sabrás tú de esas cosas? Lo suficiente para hacerte lamentar el día en que caíste en mis manos. Tú no sabes nada. Espera hasta que todo lo que has luchado no sea más que cenizas, y los dioses, junto con los que una vez caminaste, no sean más que aborrecidas leyendas. Cuando sientas el peso de la traición sobre tus hombros durante toda una eternidad, solo entonces estarás en condiciones de hablar de esas cosas. Osurkon se rió. Ahórrame tus melodramas, Erebus. Estás acabado. Tú y tus sueños de conquista. Sin ti, la invasión del sector Airus ha terminado. Yo lo sé. Y tú también lo sabes. Así que podemos prescindir de tan tediosa grandilocuencia. Erebus gruñó y se arrojó contra el inquisidor, mientras los ejecutores preparaban sus escopetas, pero no antes que los caballeros grises tuvieran sus largas y chispeantes alabardas apuntando hacia la cabeza del traidor. Osurkon no se inmutó cuando Erebus fue arrojado hacia atrás entre un estallido de luz, con su armadura chamuscada y su piel ampollada por la descarga de energía del campo de fuerza que lo rodeaba. ¡Qué aburrido!, suspiró Osurkon, mientras Erebus rodaba de dolor por el suelo dentro del campo de energía. El inquisidor se giró para mirar a Pendareva. Desactiva el campo de energía. Asumiremos la responsabilidad del prisionero. Pendareva asintió en silencio mientras compartía con Dezoisa una mirada que traicionaban su inquietud por liberar a Erebus. Alcaide, hazlo ahora, mientras aún está desorientado. Pendareva asintió, mientras Dezoisa se movía alrededor del campo de energía, asegurándose de que los ejecutores estuvieran preparados en el caso que ocurriera algún problema. El alcaide se dirigió hacia una consola de controles, atendido por un adepto vestido de blanco y un trío de servidores conectados por cables a la consola. El adepto se inclinó sobre los controles cuando Pendareva se acercó. Unos instantes después, el zumbido de la maquinaria desapareció y el omnipresente hedor a ozono disminuyó. Erebus estaba apoyado sobre una de sus rodillas, rodeado por caballeros grises. En sus armaduras plateadas se reflejaba el rojo brillante de la armadura llena de pinchos y cadenas. Cada guerrero tenía la brillante hoja de su alabarda apuntando directamente al prisionero, y aunque todos llevaban su casco puesto, Pendareva pudo sentir su odio hacia Erebus. El Justicar Kemper estaba detrás del prisionero, con su espada en alto, preparado para tocar. «¡En pie!», ordenó Osurkon, y Erebus se obligó a ponerse en pie dolorosamente, mirando con un profundo odio al inquisidor. ¿De verdad crees que puedes quebrarme, Osurkon? Ni siquiera has comenzado a sospechar las profundidades del dolor que te puedo mostrar. «Ahórrame tus amenazas», dijo el inquisidor, alejándose de Erebus. «Ahora mismo no deseo escuchar nada de lo que dices. Traedlo». Erebus, rodeado por los caballeros grises y los agentes de Dezoisa, fue conducido a través de la entrada abovedada. Antes, Pendareva había pensado que tal número de ejecutores era excesivo, algo ridículo, para vigilar a un único prisionero. Pero ahora, enfrentado a la presencia física de Erebus, sin la protección del campo de energía, no estaba tan seguro de que fueran suficientes. Finn subió las primeras escalones de la escalera, mientras sentía el benditamente frío metal bajo las plantas quemadas de sus pies. Entornó los ojos ante la luz del corredor que tenía sobre él, tomándose más tiempo del necesario para permitir que sus ojos se adaptaran y dar una impresión de debilidad. Había estado durante 3 días en el pozo del infierno, y ellos esperaban que estuviera debilitado. Ese sería su error. «Vamos, Finn, muévete, maldita sea», le gritó Davin. Está bien, ya casi estoy ahí», respondió Finn, sacando los hombros por encima del nivel del suelo. Pudo ver 3 pares de botas,
levantó la cabeza, entrecerrando teatralmente los ojos y protegiéndose para poder ver mejor a los ejecutores que lo rodeaban. Dravin estaba frente a él. Además, tenía otro ejecutor a la izquierda y otro detrás. «¿Me podéis ayudar?», dijo Finn. «Me he quemado los pies en ese infierno». «Mi corazón sangra por ti», dijo el ejecutor que tenía detrás de él. «Dame algo de tiempo», pensó Finn. Se arrastró sobre el borde de la escotilla y se sentó en el suelo del corredor, con las piernas colgando dentro de la celda. El nivel del ácido estaba comenzando a subir rápidamente, reflejando la débil luz del corredor en ondulantes ondas. «¡De pie!», ordenó Dravin. Finn asintió y se levantó, apoyándose sobre una de sus rodillas. Hizo una pantomima de ponerse en pie, permitiendo que su fuerza de voluntad desbloquease durante un breve instante el dolor de sus quemaduras. Finn se tambaleó, a punto de caer, y Dravin reaccionó instintivamente para sujetarlo. La mano de Finn salió disparada y agarró a Dravin por la muñeca, haciéndole perder el equilibrio, tirando de él hacia adelante. Incluso mientras el ejecutor caía por la escotilla, Finn ya estaba moviéndose. Se giró mientras lanzaba una patada hacia atrás y golpeó con su puño hacia la izquierda. El largo trozo de metal del desagüe que llevaba en su puño se clavó en el muslo del segundo ejecutor, atravesando su uniforme y desgarrándole la arteria femoral. El pie de Finn conectó directamente con la rótula del ejecutor que tenía detrás de él. El hueso se rompió. El dolor y la conmoción lanzaron al hombre al suelo. Finn saltó hacia la izquierda cuando un disparo de escopeta destrozó el piso y aterrizó sobre el ejecutor, con el trozo de metal clavado en la pierna. Levantó el arma caída del hombre, rozó sobre sí mismo, tirando de la corredera para cargar el arma, y disparó un proyectil tras otro contra el ejecutor al que había pegado la patada. Ensordecedores gritos y un humo acre y pestilente llenaba el corredor. Finn aullaba por la emoción del combate. El ejecutor cayó hacia atrás, con la armadura corporal arrancada allí donde los proyectiles la habían destrozado. Aunque el hombre sobre el que estaba Finn se estaba desangrando hasta morir, todavía seguía luchando mientras un torrente de sangre brotaba de la herida de su pierna. Finn le golpeó la cara con la escopeta, se apartó de él, se puso en pie y utilizó la escopeta como un garrote contra la cabeza de la gente para acabar con sus gritos. El ejecutor al que había disparado estaba luchando para incorporarse para usar su arma. Finn no le dio la oportunidad de disparar. Caminó tranquilamente hacia él y plantó el cañón de su escopeta en el centro del pecho del ejecutor. «Veamos si tu corazón realmente sangra», dijo Finn, apretando el gatillo. La armadura corporal del ejecutor estaba diseñada para resistir cuchilladas y porrazos, no para aguantar un disparo de escopeta a quemarropa. El piso gris del corredor fue rociado por una mezcla de sangre y fragmentos de hueso. Finn escuchó maldiciones de dolor y salpicaduras desde abajo. Se arriesgó a echar un vistazo por la escotilla. Un disparo de escopeta le atravesó y destrozó uno de los globos luminosos del techo, pero Finn ya esperaba el disparo y retrocedió lanzando una risotada. «¡Que el emperador te maldiga, Finn!», gritó Dravin. «Eres hombre muerto, ¿me oyes? Cuando salga de aquí te mataré. A la mierda con las normas». «Lo que tú digas, disfruta ahogándote en el ácido, Dravin», dijo Finn, cerrando la escotilla y silenciando los gritos del ejecutor. Recogió rápidamente un par de botas y el resto de la munición de los ejecutores muertos. Completó la carga de la escopeta y metió el resto de los cartuchos en sus bolsillos. Salir de su celda había sido la parte fácil del plan. Ahora tenía que llegar hasta la plataforma de aterrizaje, y eso no sería nada fácil si el resto del plan no comenzaba a funcionar. Como si fuera una señal, el sonido de las alarmas de ácido comenzó a surgir desde las maltratadas bocinas de hierro montadas en las paredes. «Música para mis oídos», se rió Finn. «Música para mis oídos». Los recintos principales de Zadanok
resonaron con los aullidos ensordecedores de las alarmas de ácido. Los atronadores tonos pillaron a todos desprevenidos. Los hermanos de la palabra fueron los primeros en reaccionar, saltando por los pasillos suspendidos y corriendo hacia los ejecutores antes de que cesaran los primeros ecos de la señal de alarma. El sonido de las alarmas fue seguido por los gritos de dolor y las ráfagas de escopetas, cuando comenzaron a resolverse viejas deudas y a estallar amargas rivalidades. Los espadas rojas se lanzaron contra los hermanos de la palabra, mientras los perros diabólicos luchaban contra cualquiera que estuviera al alcance de sus improvisadas armas. Cientos de prisioneros de los niveles inferiores saltaron al piso principal de la sala de observación y se lanzaron los unos contra los otros, en medio de una tremenda confusión. Los ejecutores abrieron fuego contra los prisioneros mientras los montajes de armas automáticas abrían fuego contra la multitud. La sangre saltó a chorros cuando fragmentos de espejos, cristales o trozos de metal afilados se utilizaron para abrir venas y arrancar gargantas, mientras las descargas de disparos hacían retroceder a los prisioneros desde la cabina de control. Un equipo de ejecutores mantuvo a raya a los reclusos con disciplinadas descargas de disparos de escopeta, pero los cuerpos de los prisioneros se amontonaban cada vez más cerca en cada carga. Cientos de presos amotinados se cortaron y se apuñalaron los unos a los otros, llenando los pasillos y corredores con sangre y gritos. Astillas de vidrio llovieron desde la parte superior cuando los frenéticos prisioneros lograron asaltar la cabina de control y apuñalar a los ejecutores hasta la muerte. Sobre la mesa caían cuerpos desde lo alto, mientras presos y ejecutores por igual eran lanzados desde las altas pasarelas para estrellarse de cabeza contra el duro suelo de la sala de observación. Una violencia psicótica reinaba en el interior de las principales salas de la prisión Zadanok, pero el verdadero derramamiento de sangre aún estaba por llegar. El Justicar Kemper, de los Caballeros Grises, fue el primero en darse cuenta de que algo andaba mal. Pendareva le lanzó una mirada interrogativa a Dezoisa. El carcelero de Zadanok se encogió de hombros, pero bajó la escopeta de su hombro y la cargó. ¿Cuál es el problema?, preguntó el inquisidor Osorcon, levantando la mano para detener al grupo. Disparos, dijo el Justicar Kemper. de escopetas. ¿Dónde?, preguntó Pendareva. Yo no he oído nada, ¿estás seguro? No me equivoco, dijo el caballero gris. Pendareva lo creyó. Pendareva miró a través de la pared de armaduras hacia el lugar donde se encontraba Erebus y sintió un escalofrío viajar a lo largo de la columna vertebral cuando vio una malévola sonrisa en el rostro del traidor. ¿A quién más tienes encerrado aquí?, exigió Osorcon, volviéndose hacia Pendareva. A fin, dijo Dezoisa, respondiendo a la pregunta del inquisidor por el alcaide. Que el emperador lo maldiga. Esto tiene que ser cosa suya. ¿Quién es ese Fin? No es nadie, dijo Pendareva. Un asesino de un regimiento de salvajes de la Guardia Imperial que decía que las voces de su cabeza le ordenaron matar a un montón de habitantes de una colmena. Es un alborotador, pero no es nadie del que realmente preocuparse. Pendareva se sobresaltó cuando se dispararon las alarmas de ácido. Un súbito terror invadió su rostro. Lord Osorcon lo miró directamente a los ojos. ¿Estás seguro? ¿Qué son esas sirenas? Son las alarmas de ácido. Algunas de las bombas tienen que estar fallando, pero estoy seguro de que es solo una coincidencia. No existe tal cosa, dijo Osorcon. Se volvió hacia el Justicar Kemper y señaló a Erebus. Vigiladlo. Me llevaré algunos hombres y lo comprobaré, dijo Dezoisa, mientras formaba un grupo de ejecutores armados a su alrededor. Si es Fin, voy a darme el placer de volarle los sesos. Pendareva asintió cuando Dezoisa condujo a un grupo de 10 ejecutores por los corredores del Pozo del Infierno hacia el sonido de los disparos de escopeta. La unidad de box en el cinturón de Pendareva zumbó y el alcaide la desenganchó. Aquí, Pendareva.
Alcaide, aquí control del perímetro. ¿Sí? Preguntó Pendareva, con la repentina sensación de que los acontecimientos comenzaban a desbordarse. Nosotros hemos detectado una nave moviéndose en órbita baja. Parece que se dirige hacia nosotros. Pendareva miró a Osorkon. ¿Alguna de las suyas? El inquisidor negó con la cabeza. No, mi nave permanece escondida detrás de la tercera luna. Control de perímetro, dijo Pendareva, devolviendo su atención al box. ¿Pueden identificar a esa nave? No, señor, no coincide con ninguna nave que tengamos en nuestros registros, pero no son demasiado completos. Es su... dijo el inquisidor Osorkon, y se volvió para mirar a Erebus. Vienen a por él, Justikar Kemper. ¿Dónde está su nave? En el lado oscuro de la luna, Lord Inquisidor, respondió Kemper. Como usted pidió. Pendareva creyó apreciar un toque de reproche en el tono de la respuesta del marine espacial. Erebus se rió entre dientes. Todos vosotros vais a morir. Que te quede clara una cosa, traidor. Te mataré antes de dejarte escapar. Eres un imbécil. Yo ya vivía cuando el emperador y el señor de la guerra gobernaban la galaxia. Tus amenazas no significan nada para mí. Señor. Sonó de nuevo la distorsionada voz en el box de Pendareva. Estamos detectando múltiples señales procedentes de la nave que se aproxima. ¿Qué son? Yo no estoy seguro, señor, dijo el oficial de control del perímetro, incapaz de ocultar el miedo en su voz. Pero creo que son torpedos orbitales. Finn corrió por los túneles del Pozo del Infierno con la familiaridad de alguien que ya había sido llevado muchas veces por ellos. Llevaba la escopeta con naturalidad entre sus manos, pero deseaba tener la familiar sensación de un machete en su mano para las peleas cuerpo a cuerpo, por las que seguramente tendría que pasar antes de reunirse con los hermanos de la palabra y salir de este maldito planeta. Las alarmas de ácido continuaban sonando, y él supo que dentro de una hora ese nivel estaría anegado hasta la altura de las rodillas por el mortal ácido. Siguió avanzando por los lúgubres pasillos hacia la estación de seguridad, sabiendo que los equipos de evacuación estarían en camino para sacar a los presos de los niveles inferiores. Armado con una escopeta, debería ser capaz de crear la suficiente y sangrienta confusión para pasar entre los equipos de evacuación y cualquier grupo de seguridad que los acompañara. Después de todo, no esperarían encontrarse con un prisionero armado sin nada que perder. Los primeros torpedos orbitales impactaron contra el terreno carcomido sobre la prisión de Zadanok, rompiendo la roca ya ablandada por el ácido, y explotaron con una fuerza aterradora. Montañas de escombros ardientes llovieron por los alrededores mientras varias ráfagas de disparos de lanzas azotaron el terreno. La mayoría formaron cráteres en el terreno, abriendo profundos agujeros en los que se formaron lagos de ácido, que con el tiempo crearían grandes brechas a través de la montaña. Enterrada bajo esta zona de las montañas había una sala de máquinas fuertemente blindada, no muy diferente de la cavernosa planta de las bombas para el ácido. Su estructura había sido diseñada para resistir la lenta pero inevitable erosión del clima, no el terrible diluvio orbital, y cuando los primeros proyectiles destrozaron las montañas, pues solo cuestión de minutos que la estructura se convirtiera en una enredada ruina de metal, aceite y carne. Las máquinas se convirtieron en 1.000.000 de piezas volando por los aires, con las turbinas destrozadas y los transformadores vaporizados, y sin ellos, la energía de Zadanok falló. Pendareva ahogó un grito cuando el corredor se sumió en la más profunda oscuridad, sintiendo, más que escuchando, a los caballeros grises que rodeaban a Erebus. Los lumen montados en el techo parpadearon tenuemente al activarse las baterías de emergencia de bajo voltaje. Pendareva se imaginó que podría sentir la retumbante vibración del suelo de piedra sobre los aullidos de las alarmas. Impactos de torpedos, dijo el Justikar Kemper. cerca. Lord Osorkon asintió.
Llegarán pronto. Luego se volvió hacia Pendareva. ¿Qué medidas hay para evitar una entrada por la fuerza en la prisión? ¿Una entrada por la fuerza?, dijo Pendareva, gritando para ser oído sobre las alarmas. Bueno, las armas y el grosor de la puerta por lo general. Nuestras defensas están orientadas para evitar la fuga de reclusos, no para que intenten entrar. No es suficiente, le contestó Osorkon, mientras el transmisor de Pendareva graznaba de nuevo a la vida, incluso por encima de los aullidos de las sirenas y de las interferencias. Pudo escuchar a través del box los disparos, los gritos y el sonido del metal al romperse. ¡Código Imperator!, gritó una voz. ¡Código Imperator! ¡Necesitamos ayuda ahora mismo! ¡Maldita sea! El box lanzó un último estallido de estática y se apagó. ¿Qué es un código Imperator?, exigió Osorkon. Pendareva lo miró, con el rostro pálido y tembloroso. Es un motín a gran escala. 6 cañoneras con sus cascos rojos sangre, surcados por las cicatrices del reingreso atmosférico y las tormentas de ácido, se lanzaron como rapaces hacia Zadonok. Sus proas curvadas las daban un aspecto feroz. El chorro azul de los motores y sus estelas plateadas formaban remolinos de energía bajo sus alas. De diseño muy antiguo, se parecían a las Stonebears de la antigüedad, pero se las había añadido símbolos, runas y sigilos impuros. Atravesaron el aire azotado por la lluvia hacia el complejo penitenciario. Los guerreros de rostro sombrío del interior de las naves estaban listos para llevar la muerte a sus enemigos. Sin energía, las cañoneras de la prisión no pudieron rastrearlas ni abrir fuego contra ellas. Sus baterías auxiliares hacía tiempo que se habían agotado y nunca habían sido sustituidas. La nave principal se separó de la manada e hizo un bucle para lanzar un ataque directo hacia las puertas de la prisión. 4 misiles se desprendieron de sus alas y se dirigieron hacia la puerta, estallando en rápida sucesión y abriendo un paso. Mientras el humo se disipaba, las otras naves ya habían aterrizado. Cada una de ellas vomitó 20 guerreros de tal disciplina y metódica precisión que solo podían ser astartes, o lo que una vez habían sido astartes. Dezoisa comprobó si había signos de vida en los 2 ejecutores derrumbados sobre el suelo, a pesar de que la sangre derramada y la palidez de sus rostros le decía que era un acto inútil. Ambos estaban muertos, pero no tenían idea de qué le había sucedido al tercer ejecutor, que estaba de servicio en esa sección. Un débil olor acre, a metal quemado, le llegó hasta la nariz y bajó la mirada al borde de la escotilla de la celda que conducía a la mazmorra inferior. Serpentinas de líquido salobre rezumaban por los bordes, lanzando sibilantes volutas de vapor. «¡Mierda!», dijo, mientras tiraba de la cadena que abría la escotilla. El ácido se desparramó desde el interior de la celda y se derramó sobre el corredor en una repentina inundación. Era claramente visible un maltratado casco, casi deshecho. El destino del tercer ejecutor dejó de ser un misterio. Dezoisa y sus hombres retrocedieron alejándose de la burbujeante escotilla, mientras espumosos arroyos de ácido florecían por el corredor. A través de las escotillas situadas a lo largo del pasillo se filtraban pequeños arroyos de ácido. Las estaban deshaciendo desde abajo. «¡Mierda!», dijo otra vez Dezoisa. Las principales salas de Zadonok estaban inundadas de sangre. Unos momentos antes de que la energía fallara, una incómoda paz había caído sobre el complejo, con el grueso de los ejecutores retrocediendo al interior de los búnkers blindados internos y los presos contentándose con aleatorios actos de vandalismo y solucionando viejas rencillas. La luz de los fuegos bailaba desde las improvisadas hogueras. Trapos en llamas caían como brillantes hojas desde las celdas más altas a medida que los prisioneros prendían fuego a las mantas, sábanas o cualquier cosa combustible que tuvieran a mano. Gritos y aullidos tribales y salvajes retumbaban entre los altos claustros de la prisión,
mientras los desafortunados que habían sido víctimas de las brutales pandillas de la prisión eran golpeados y colgados de las altas plataformas, con sus entrañas colgando desde sus vientres rajados como cuerdas sangrientas. Los ejecutores que cayeron en manos de los internos sufrieron destinos mucho más horribles, torturados más allá de cualquier resistencia humana, con cuchillas improvisadas y fuego. Aquellos que no murieron inmediatamente fueron desmembrados y sus extremidades devoradas por los prisioneros más bárbaros. Zhadanok se había convertido en un osario, un templo a la degradación y a la sangre, con sus internos como suplicantes a la busca de un sumo sacerdote. En algún lugar de la zona superior, una gran explosión sacudió la prisión, pero en medio del caos de los disturbios nadie le prestó demasiada atención, totalmente decididos a causar tantos sangrientos estragos como pudieran ser en aquellos preciosos momentos de libertad. En medio de las batallas entre pandillas, ocasionalmente intentaban asaltar alguna de las posiciones de los ejecutores, pero solo con armas blancas cortas en su poder. Los disparos de las escopetas de los ejecutores los lanzaban hacia atrás en medio de una nube de humo y sangre. Pero una vez que se apagaron las luces, todas las apuestas se cancelaron. Las luces fallaron, las resonantes sirenas de alarma quedaron en silencio y los engranajes mecánicos motorizados se abrieron entre fuertes ruidos metálicos que fueron claramente audibles en el repentino silencio. Lentamente, las peleas intestinas entre los prisioneros se detuvieron cuando se dieron cuenta de que los odiados enemigos ya no estaban seguros dentro de sus búnkers y una multitud comenzó a rodear cada solitario bastión. Aunque los líderes de la revuelta habían muerto, ya se había establecido una nueva jerarquía entre los prisioneros más fuertes y crueles. Ahora se dirigieron, gritando hacia los búnkers de los ejecutores, cuando una nueva luz iluminó las salas principales de Zhadanok. La puerta principal, al otro extremo del recinto, se desvaneció en medio de una detonación cegadora, que arrojó multitud de fragmentos de metal, girando por el aire. Los prisioneros se quedaron inmóviles, confusos. Decenas de ellos murieron bajo los disparos de los ejecutores. El humo de la explosión se expandió y azotó el aire helado que penetraba en la prisión desde lo alto. Unas figuras se movieron entre la niebla de restos y fuego, enormes formas envueltas en armaduras de metal del color de la sangre coagulada. Los recién llegados marcharon hacia el interior de la prisión Zhadanok, como demonios del abismo, extendiéndose y formando una interrumpida línea de guerreros rojos. Cada uno de ellos portaba un arma monstruosa de aspecto pesado. Las lentes de sus rugientes cascos brillaban con los fuegos de la disformidad. Algunos prisioneros lloraron y se orinaron encima, viendo solo la muerte en aquellas horribles figuras, mientras que otros aplaudían, viendo en ellas la libertad. Aquel optimismo quedó irremediablemente fuera de lugar cuando las armas de los intrusos lanzaron unas brillantes llamaradas dirigidas hacia los que corrían hacia ellos, haciéndolos estallar como húmedas amapolas rojas. Gritos de miedo y furia estallaron entre los prisioneros cuando este nuevo enemigo los atacó. Los primitivos cuchillos y las escopetas robadas no podían competir con los bolters y las servoarmaduras. Todos los que se acercaron a esos guerreros fueron asesinados en cuestión de segundos. Los ejecutores, que tampoco conocían la identidad de los intrusos, sin embargo, sintieron un antiguo y terrible propósito en aquella marcha implacable. Retrocedieron, derrotados, abandonando sus puestos y huyendo a lo más profundo de la prisión. «¿Qué está pasando ahí arriba?», dijo Sorkon. «Necesitamos información». «No lo sé», le contestó Pendareva. Su paciencia con el Lord Inquisidor finalmente se le estaba acabando. «Nadie responde al Vox, al menos nadie que tenga algún sentido». «Inquisidor Sorkon», dijo el Justicar Kemper, «deberíamos regresar a la zona de las celdas hasta que podamos obtener una clara comprensión de lo que sucede en la zona superior». «Ahí arriba hay un gran motín», gritó Pendareva, con su voz llena de pánico.
En la zona superior todo se ha ido al infierno. Si no hubiera venido a por ese bastardo, todo seguiría en orden. Todo esto es culpa suya. Silencio, Pendareva, respetó a Sorkon. Sin los caballeros grises aquí, ni siquiera tendríamos la oportunidad de luchar. Ahora, a menos que tenga algo importante que decir, mantenga la boca bien cerrada. Hustícar Kemper, ¿estás seguro de esa estrategia? Sí. Si la nave en órbita es realmente de los portadores de la palabra, entonces probablemente hayan enviado una fuerza para rescatar al traidor. Tendremos que esperar hasta que mis hombres se sitúen en posición para lanzar un contraataque y poder atraparlos entre nuestras fuerzas combinadas. De acuerdo. Nos adentraremos más profundamente en la prisión. Eso sería muy mala idea, dijo de Zoisa, reapareciendo en la curva de uno de los túneles y corriendo para unirse a ellos. ¿Por qué?, preguntó Sorkon. Porque la prisión se está inundando de ácido desde abajo. Ya han escuchado las sirenas, las bombas han fallado y los niveles inferiores ya están anegados. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Pendareva. De Zoisa se encogió de hombros. Las mazmorras ya están llenas y el ácido entra a una velocidad tremenda. Si las puertas blindadas aguantan, entonces tendremos 1 hora, tal vez menos. Finn se inclinó para mirar a la vuelta de la esquina y vio la puerta blindada cerrada que conducía a la salida del pozo del infierno. Había estado esperando unos angustiosos segundos, pero no había pasado nada, y sabía que no tenía mucho tiempo. Alguien ya debía haber encontrado los cuerpos que había dejado atrás y estarían siguiendo su rastro como insectos frenéticos. Tras una mierda fresca, tenía que moverse y pronto. Entonces, como en respuesta a sus oraciones, la puerta comenzó a abrirse y se preparó para actuar. Escuchó el ruido de pies corriendo junto a gritos de pánico y miedo, mientras veía asombrado cómo pasaba a su lado una multitud de ejecutores ensangrentados y aterrorizados. Finn se deslizó por la pared, se hizo un apretado ovillo contra ella y mantuvo su escopeta bien apretada contra su pecho, mientras los ejecutores huían por el corredor en el que estaba a punto de entrar, ajenos a todo excepto a su propio terror. Vio sus rostros y en ellos algo más que el pánico por un motín, algo que realmente los había asustado. Varios ladridos de disparos los siguieron y Finn fue rociado por una neblina rojiza mientras los ejecutores reventaban desde dentro. Miró hacia atrás, a través de las puertas, viendo cómo los ejecutores eran seguidos por unas criaturas con armaduras rojas, unos demonios malévolos e implacables, con fuego y muerte brotando del rugido de sus armas. «Mierda», dijo Finn, quedándose sin aliento. Ver a esos tipos eran realmente muy malas noticias. Entonces se dio cuenta de las insignias que llevaban en las sombreras de sus armaduras, un oscuro rostro demoníaco con unos cuernos curvados, lo mismo que había visto en sus sueños. Y entonces supo que estos eran los auténticos hermanos de la palabra. Mientras observaba la matanza de los ejecutores, se dio cuenta de que estos no eran los libertadores de sus visiones y que lo matarían con la misma alegría con la que mataban a los vigilantes. Se apartó de la pared cuando los guerreros de armadura roja asesinaron al último de los ejecutores. En cierta medida, eran muy parecidos a las imágenes devocionales que había visto de los marines espaciales, pero horrorosamente diferentes. Tan indiferente como Finn había sido hacia la majestad de los astartes, vio a un nivel muy básico e instintivo que estos guerreros eran el mal, así de claro y simple. Finn se dio la vuelta y corrió en dirección hacia los ejecutores que estarían buscándole. Dudaba que ese camino lo llevara a un lugar seguro, pero allí no se podía quedar. Pendareva pudo ver cómo Sorkon estaba ejecutando rápidamente posibles opciones dentro de su mente, pero estaba claro que se había quedado sin ideas. No podían adentrarse en lo profundo de la prisión debido al fallo de las bombas de ácido, y sus enemigos bajaban desde arriba. Ahora Pendareva
Sabía realmente lo que era estar entre la espada y la pared. ¿Hay alguna celda cerca de aquí que no esté por debajo de la línea de inundación de ácido?, ladró el inquisidor. Ahora no, contestó de Zoisa. Todas las mazmorras están inundadas y los corredores entre aquí y los niveles inferiores pronto estarán llenos de ácido. En este nivel hay salas de interrogatorio, agregó Pendareva. No son tan seguras como las celdas, pero valdrán para un caso de apuro. Llévenos hasta allí, ordenó Sorkon. Pendareva asintió e indicó a de Zoisa que liderara el camino. El grupo se puso en marcha, con una apresurada desesperación, con de Zoisa guiándolos a través del pozo del infierno hacia los niveles superiores. 2 veces pasaron bajos corredores de plastiacero transparente, con sus superficies preocupantemente curvadas. Las lluvias ácidas las habían ablandado, casi hasta hacerlas reventar. Oyeron disparos y gritos distantes haciendo extraños ecos a lo largo de los túneles, pero era imposible precisar su proximidad debido a la retorcida acústica de los niveles inferiores. Cada vez que de Zoisa los guiaba por otro corredor, Pendareva esperaba encontrarse frente a los demonios del inframundo de sus peores pesadillas, seres como Erebus. Pensar en el traidor le hizo volver la cabeza mientras se dirigía hacia las salas de interrogatorio. Para ser alguien tan peligroso, Erebus era un prisionero tan dócil como cualquier ejecutor pudiera desear. Tal vez fuera la aceptación de su destino o la esperanza de un posible rescate lo que le mantenía en calma, pero fuese lo que fuese, Pendareva estaba muy agradecido por ello. Se abrieron paso por un amplio corredor. Las salas de interrogatorio estaban a unos 50 metros por delante de ellos, y el corredor seguía hacia adelante durante la mitad de esa distancia. ¡Alto!, dijo el Justicar Kemper, y todos se sobresaltaron. Sin decir una sola palabra, 3 de los caballeros grises se movieron hasta colocarse enfrente del grupo y prepararon sus alabardas, apuntando hacia adelante. ¿Qué está pasando?, preguntó Pendareva. Alguien se acerca, dijo Kemper, a modo de explicación. Pendareva se mordió el labio cuando el sonido que había alertado a los caballeros grises llegó hasta sus propios sentidos mortales. El sonido de pies corriendo y una asustada respiración. Una solitaria figura patinó al girar a la esquina del corredor que tenían frente a ellos, y Pendareva vio que no era un demonio ni un monstruo, era un recluso. Era un recluso con una escopeta. ¡Es Finn!, gritó de Zoisa, levantando su propia arma. ¡Al suelo! Pendareva observó cómo Finn escuchaba el grito de Zoisa y se arrojaba al suelo justo cuando una lluvia de disparos de las armas de los caballeros grises excavó una línea de cráteres en el recubrimiento de la pared, justo por encima de él. Finn se estrelló contra la pared y perdió el control de su escopeta, que resbaló lejos de él. Rodó sobre sí mismo, sabiendo que estaba atrapado. No había manera de que pudiera evitar otra descarga. De Zoisa cargó su propia escopeta, pero antes de que pudiera disparar, Sorkon habló. «¡Alto el fuego! Él puede saber lo que tenemos frente a nosotros». ¿Qué?, gritó de Zoisa. «Ha matado a 3 de mis hombres». «Eso es irrelevante», dijo el inquisidor. «Traedlo». De Zoisa miró suplicante a Pendareva, pero el alcaide solo pudo negar con la cabeza. «Haz lo que dice». Maldiciendo en voz baja, de Zoisa lideró a un equipo de ejecutores hacia adelante y arrastró a Finn para ponerlo en pie, sin demasiada ternura. Luego cogió la escopeta caída y volvió junto al grupo principal. «Chicos, no podemos quedarnos aquí. Están justo detrás de mí». «¿Quiénes?», exigió Sorkon. «¿Cuántos?». Finn negó con la cabeza. «No lo sé, tipos grandes como ellos», dijo, señalando cautelosamente hacia los caballeros grises. «Pero más grandes, con armadura roja. Los hermanos de la palabra. Vi alrededor de unos 30, tal vez más. Mirad, dame un arma, me van a matar, al igual que a ti». «Cierra la boca, Finn», gruñó de Zoisa. Pendareva pudo sentir las ansias del jefe de ejecutores por hacer daño a Finn. «¿Los hermanos de la palabra?», dijo Sorkon. «¿Dónde has oído eso?». «No lo sé»,
dijo Finn, lanzando nerviosas miradas sobre su hombro. «Mira, pronto estarán aquí, mataron a todos los demás y también te matarán a ti si no salimos de aquí ahora mismo». Osorkon pareció estar reflexionando sobre ello durante un momento. Pendareva deseó que el inquisidor acelerara sus procesos mentales cuando de repente comenzó a escuchar el atronador y rítmico sonido de rápidos pasos delante de ellos. «¡Vamos, por el amor del emperador!», gritó Pendareva, corriendo hacia el corredor que conducía hacia las salas de interrogatorios. «Incluso yo puedo verlos acercarse». El resto del grupo los siguió por el corredor, que finalmente se abrió a una amplia cámara semicircular. Frente a ellos, en la curvada pared, se abrían puertas de hierro espaciadas, intervalos regulares. Una gruesa cúpula, transparente de vidrio blindado, dejaba pasar una mortecina luz blanquecina en la superficie exterior de la cúpula, que parecía brillante y resbaladiza por la continua lluvia ácida. Pendareva corrió hacia la puerta situada en el centro de la pared y deslizó su varilla de control por el mecanismo de bloqueo antes de darse cuenta de que no había energía. A las baterías de emergencia solo les quedaba un tiempo desconocido de carga y obviamente no era suficiente para alimentar cerraduras secundarias. Pendareva abrió la puerta con un chirrido de metal oxidado. «Este es el único lugar seguro del que disponemos que no esté por debajo del nivel del ácido». Un tenue resplandor se filtró desde la sala de interrogatorios. En su interior había una camilla plateada, rodeada de bandejas llenas de instrumentos de tortura y bancos de maquinaria de aspecto inofensivo. El Hustikar Kemper empujó dentro al obediente Erebus y se volvió hacia uno de sus guerreros. Pendareva pudo escuchar los clics de los box integrados en las armaduras. El caballero gris se sintió y se plantó frente a la puerta, con su alabarda preparada. «Desplegaos», ordenó Kemper. De Zoisa y sus ejecutores abrieron las otras salas y comenzaron a sacar camillas, mesas y cualquier cosa que pudieran usar para formar una barricada o refugio. Finn fue lanzado sin ningún miramiento contra la pared curva, mientras seguía protestando y pidiendo un arma. El sonido de los guerreros acercándose era cada vez más fuerte. Pendareva sintió de repente que el miedo se apoderaba de él en un abrazo aplastante. Hasta ahora había sentido que los caballeros grises los protegerían sin pensárselo 2 veces, pero al oír las incesantes pisadas rítmicas de sus enemigos acercándose, se dio cuenta de que todos ellos estaban condenados. «Dame», dijo de Zoisa, poniendo una escopeta entre las húmedas manos del alcaide. «¿Qué? No sé cómo usarlo». «Es fácil», gruñó de Zoisa, corriendo la corredera por él. «Simplemente apunta hacia cualquier bastardo que intente avanzar por este pasillo y luego apriete el gatillo. Mantenga la culata bien presionada contra su hombro, porque el retroceso es como la coz de un grox». Pendareva asintió y aferró el arma con fuerza, aunque temblaba tanto que sabía que no tenía la menor esperanza de acertar a algo. De Zoisa se movía entre sus hombres, ladrando palabras de aliento y promesas de futuras recompensas cuando todo terminara. Pero Pendareva era lo suficientemente inteligente como para saber que todo eran mentiras. Osorkon sacó de debajo de su túnica una pistola Volter exquisitamente labrada. Sus guerreros con mejoras augménticas tomaron posiciones, agachados a ambos lados de la entrada de su refugio. «No dejaré que se lo lleven», murmuró Osorkon. «Por el emperador que no los dejaré». «Es posible que tenga otra opción», señaló Pendareva. Osorkon negó con la cabeza. «Si quieren conseguirlo, entonces es nuestro deber negárselo. Si no podemos aguantar hasta que lleguen nuestros refuerzos, entonces...» ¿De verdad espera que vengan? «Sí, si resistimos lo suficiente», respondió el inquisidor. «Y que no se le olvide, luchamos junto a los caballeros grises, los mejores guerreros entre los astartes. Todo es posible». El optimismo de Osorkon le devolvió las esperanzas a Pendareva y calmó algo sus temblorosas manos. El inquisidor tenía razón. Los marines espaciales
eran los mejores guerreros de la humanidad, y si alguien podía resistir a tan temidos enemigos, seguramente fueran ellos. La primera advertencia de que el enemigo estaba ya sobre ellos fue cuando el Justicar Kemper levantó su brazo y abrió fuego con el arma incorporada en su guantelete. El sonido fue ensordecedor. Pendareva casi dejó caer su propia arma por la sorpresa. El resto de los caballeros grises dispararon una fracción de segundo después, y Pendareva gritó de terror al ver las formas rojas moverse a la luz de los destellos de los disparos. Apretó el gatillo de su escopeta y gruñó de dolor por la fuerza del retroceso del arma. No sabía si había acertado a algo, pero cargó la escopeta como le había visto hacer a Dezoisa y volvió a disparar. En una pausa entre los disparos, los guerreros aumentados del Inquisidor se pusieron en pie y bailaron entre las figuras de armaduras rojas que aún permanecían en pie. Sus lucientes espadas y dagas cortaban las armaduras, la carne y el hueso. Ni siquiera el blindaje de los astartes protegía de esas armas especializadas. Las extremidades fueron separadas de los torsos, las cabezas de los cuellos y los brazos de los hombros. Mataron a 6 enemigos con armaduras rojas antes de que el primero de ellos cayera cuando uno de los asesinos blindados atrapara la resplandeciente espada de uno de ellos entre sus perforadas placas de blindaje, girándose para romper la hoja. Volter, con boca demoníaca, se clavó contra el pecho del guerrero del Inquisidor. Su espada estalló en una nube de restos de costillas y carne desmenuzada. El segundo guerrero del Inquisidor logró esquivar un brutal golpe y se agachó bajo una cortante espada, pero no pudo evitar una pesada bota que se clavó en un lado de su cabeza. El impacto le partió el cráneo desde la mandíbula a la sien, cayendo muerto al instante, mientras una materia grisácea supuraba de su cráneo reventado. Una vez más comenzó el tiroteo. Pendareva se estremeció cuando los impactos atronadores martillearon entre los defensores, rasgando el lugar como una lluvia horizontal. Los ejecutores fueron arrojados hacia atrás, desgarrados por proyectiles explosivos que eran prácticamente minimisiles. Pendareva se sorprendió de lo ridícula de la idea de que aquellas mesas y camillas pudieran ofrecer algo de protección contra semejantes armas. Más guerreros rojos avanzaron por el corredor, ignorando las tremendas bajas que estaban sufriendo al precipitarse de cabeza hacia esa trampa de fuego. Solo las armas de los caballeros grises y del Inquisidor parecían estar teniendo algún efecto real sobre ellos. Los disparos de las escopetas de los ejecutores rebotaban como gotas de lluvia sobre las armaduras de sus enemigos. El número de guerreros rojos que avanzaba hacia las salas de interrogatorios era cada vez mayor, y sin dar ninguna orden verbal, el Justicar Kemper guió hacia adelante a sus caballeros grises con sus alabardas horizontales. Guerreros rojos y plateados se enfrentaron en medio del estruendo de las armaduras al chocar. La lucha cuerpo a cuerpo fue feroz. Los caballeros grises giraron sus largas alabardas con disciplinados y entrenados movimientos, apuñalando, cortando y golpeando a sus enemigos con tajos precisos. Un guerrero enemigo cayó, con su cabeza convertida en una ruina astillada y sus extremidades sacudiéndose espasmódicamente mientras moría. Su dedo continuó apretando el gatillo de su arma. Los proyectiles Volter rociaron la curvada pared y la cúpula transparente de vidrio blindado. El vidrio blindado podía resistir los proyectiles sólidos normales, pero contra los proyectiles reactivos de gran calibre, una línea de explosiones se dibujó contra la cúpula y toda una telaraña de grietas corrió a lo largo de la superficie de la cúpula desde la zona de los impactos Volter. Pendareva alzó la vista y escuchó el agudo tintineo del vidrio al agrietarse. «¡Oh, no!», susurró. «El vidrio está...». El alcalde nunca tuvo la oportunidad de gritar su advertencia. El vidrio blindado finalmente cedió, rompiéndose en 1000 fragmentos que cayeron como una lluvia de cristales afilados, como diamantinas navajas. Pendareva rodó hacia la pared curva, mientras escuchaba el pesado estruendo de la cúpula al romperse
y los gritos de sus hombres cuando fueron destrozados por las largas y brillantes dagas de vidrio. Los marines espaciales, fuertemente acorazados, no se vieron afectados por tan insignificantes proyectiles, pero los ejecutores no tuvieron tanta suerte. Pendareva vio cómo de Zoysa era desgarrado, desde el omóplato hasta la ingle, por un trozo de vidrio. Otro ejecutor fue empalado por 3 largas y relucientes lanzas, mientras que otra hoja de vidrio cayó como una guillotina y amputó los brazos de otro de los ejecutores. A continuación, tras el cristal, llegó la lluvia ácida. Un vendaval de aire corrosivo entró aullando en las salas de interrogatorios, creando un torbellino de fragmentos de vidrio. Pendareva gritó al sentir el fuego del ácido y se movió desesperadamente hacia la puerta más cercana, al ver, a fin, arrastrarse a través de la puerta hasta una de las habitaciones de tortura de la pared opuesta. Había enganchado sus abrasados dedos alrededor del borde de la puerta de hierro cuando escuchó un grito de dolor detrás de él. El inquisidor Lord Osorcon yacía sobre el suelo de costado, con sus ropas agujereadas y humeantes, allí donde el ácido las había devorado. El inquisidor tenía la mano extendida hacia él, con su carne siseando y chisporroteando, como un pedazo de grasa sobre una plancha caliente. Pendareva quería ayudarlo, pero sabía que si regresaba a la vorágine de la batalla, el ácido y los fragmentos de vidrio volantes acabarían con él. Un borrón rojizo pasó a su lado. El sordo ruido de fuertes pisadas sonó cerca de su cabeza, pero él lo ignoró y se arrastró hacia adentro, introduciendo su maltrecho cuerpo dentro de la fría sala de torturas. Rodó sobre su espalda y comenzó a tragar grandes bocanadas de aire. El choque de las armas, los disparos, el huracán de viento y ácido aún resonaban en el exterior. Se echó hacia atrás impulsándose con los codos, tratando de alejarse todo lo posible del horror que había más allá de la puerta. Pendareva levantó la mirada cuando escuchó unos gorjeantes gemidos de dolor y las mismas pisadas pesadas que había escuchado apenas unos segundos antes. Pudo ver la silueta de Erebus en el hueco de la puerta, con el inquisidor Lord Osorcon agarrado por el cuello con un carnoso puño. Una sonrisa de triunfo dividía los tatuados rasgos del traidor. «La ira del emperador», siseó Osorcon, apenas aferrándose a la conciencia. Erebus hizo callar al inquisidor con una bofetada en la cara, y luego dirigió su aterradora e intemporal mirada hacia Pendareva. «Por favor», dijo Pendareva, mientras el ruido de la batalla más allá de las puertas de repente cesaba, convirtiéndose en un horrible silencio. «Por favor, que no te mate, que te lleve con nosotros». «No quiero morir», dijo Pendareva. «Por favor, tus amigos ya te han rescatado, no es suficiente. Aquí nunca te maltratamos. No es necesario que me mates, ¿verdad?» ¿Me han rescatado? Se rió Erebus, con un áspero ladrido sin humor. ¿Es eso lo que crees que pasó aquí? ¿Acaso no es así? ¿De verdad crees que alguien como yo permitiría ser tomado prisionero por un pequeño y sucio carcelero como tú? Mi presencia aquí no es por casualidad. Estaba siguiendo un plan. ¿Por qué?, dijo Pendareva. Eso fue lo único que se le ocurrió decir. Erebus levantó al desvanecido inquisidor a modo de respuesta, sosteniéndolo tan fácilmente como un hombre sostendría un muñeco de trapo. Este engañado adorador de cadáveres tiene conocimientos de secretos que yo deseo conocer, secretos que aprendería a medida que vaya separando su carne y su alma. Él conoce cosas desconocidas por las masas ciegas de la ignorante humanidad, conocimientos ancestrales ocultos en lugares olvidados y la ubicación de pasajes prohibidos al Empirio que aguardan a mi amo y señor. La mayor parte de las palabras de Erebus no significaban nada para Pendareva, pero había una cosa muy clara. Erebus
Había fingido su propia captura para atraer al inquisidor Osorcon, a Orina Septimus, conocedor que solo la aparición de una figura de tan infinita maldad le haría salir a la luz. Todo lo sucedido en este día maldito había estado al servicio de ese momento, y Pendareva se dio cuenta de que era un hombre muerto. Bien. ¿Ves tu destino? Finn escuchó el solitario disparo en la otra sala de tortura y se encogió hasta convertirse en un apretado ovillo en un rincón de la cámara. La libertad que sus sueños y visiones le habían prometido había quedado en nada. Rezó para que los guerreros rojos hicieran lo que fuera, por lo que hubiera venido hasta aquí, y se marcharan. Todavía había una posibilidad de que pudiera salir con la piel intacta de esto, aunque no apostaría nada por ella. Finn contuvo el aliento mientras oía las pesadas pisadas de los guerreros blindados entrando en la habitación. Se levantó, decidido a enfrentarse de pie a la muerte. 2 de los guerreros demoníacos habían entrado en la habitación, elevándose sobre él. Uno de ellos no llevaba casco, tenía el cráneo cubierto de retorcidos tatuajes. Finn lo reconoció como el guerrero que antes había estado prisionero. «Mátalo y terminemos con esto, Erebus», dijo uno de los guerreros. «Ya tenemos lo que buscábamos». «Sí, adelante, Erebus», gruñó Finn, extendiendo desafiante sus brazos. «Mátame». El guerrero tatuado caminó hacia él y se inclinó para tocar su cara. Los dedos de su guantelete blindado rozaron la mejilla de Finn, allí donde le había salpicado la sangre de los ejecutores muertos. Finn miró fijamente a Erebus, conocedor de que su vida estaba colgando en una balanza. Él te ha tocado por la disformidad. Puedo saborearlo, como si fuera frío acero dentro de mi mente. Fue él quien te condujo hasta aquí, aunque sin saberlo. ¿Entonces también deberíamos llevárnoslo? Erebus negó con la cabeza. No, lo dejaremos aquí, para que haga caer todo un infierno sobre cualquiera que lo encuentre. Sin decir ni una sola palabra más, Erebus se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a un desconcertado Finn de pie en el centro de la sala. A través de la puerta abierta, Finn vio cómo los guerreros rojos recogían sus muertos y se retiraban de las salas de interrogatorios. Erebus arrastraba tras de él una figura vestida de azul. Mientras se marchaban, Finn pudo ver los descomunales cuerpos de los marines espaciales con sus armaduras plateadas, desgarradas, esparcidos sobre un suelo cubierto de sangre. Sonrió, satisfecho, al ver el cadáver de Dezoisa entre los muertos. Finn dejó escapar un largo y estremecedor suspiro y se dirigió directamente hacia la puerta, incapaz aún de creer que siguiera vivo después de semejante carnicería. El viento procedente de más allá de la destrozada cúpula seguía azotando con ácido la cámara, pero ya sin fuerza. La tormenta había seguido su paso hacia adelante. Se agachó, extendió su mano, rodeó con sus dedos la correa de lona de una escopeta y la sacó de debajo del cuerpo de un ejecutor. Las quemaduras del ácido habían dejado marcas en la culata, pero tras una rápida inspección del mecanismo de disparo, sonrió al comprobar que aún estaba cargada y funcionaba perfectamente. Finn empujó la corredera para cargar el arma mientras consideraba su situación. Estaba atrapado en un mundo bañado por tormentas de ácido corrosivo, dentro de una prisión subterránea que se estaba inundando rápidamente de ácido. Erebus había dicho que haría caer un infierno sobre quienes lo encontraran. Bueno, en eso no se había equivocado, pensó Finn, con una sonrisa maliciosa.